No necesitamos escucharnos, ¿verdad? En estos momentos, escucharnos, dialogar, bajar el tono, tender puentes de paz, de calma, pero para oírnos bien hay que escuchar bien. Así es, y hay que saber si es que tenemos algún tipo de deficiencia en nuestros oídos. Por eso hoy vamos a hablar de la presbiacusia, sobre todo cuando se da en adultos mayores. Luis Verástegui Barahona, especialista en audiología, director de Audifón, está con nosotros el día de hoy para hablar justamente de cuándo hay malos hábitos que nos pueden dejar una sordera y cuando también ya estamos hablando de este problema en adultos mayores. ¿Cómo está, señor Verástegui? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muy amable. Sí, excelente introducción la tuya en estos momentos donde más necesitamos dialogar y escucharnos mutuamente. Entonces, si hablamos de la presbiacusia en sí, ¿qué significa la presbiacusia? Así como la presbicia, que es la disminución de la capacidad visual en el adulto mayor, entonces también la presbiacusia es la disminución de la percepción auditiva en adultos mayores a partir de los 65 años de edad. Pero esta situación es una condición, es algo normal. No le podríamos llamar de repente, es una discapacidad, ocupa el tercer lugar en discapacidades en adultos mayores. Y si ustedes están viendo en estos momentos, 1 de cada 2 hogares en estos momentos tiene un adulto mayor en casa. Claro. Entonces, y es muy probable de que este adulto mayor tenga problemas auditivos y no solamente esto implica el hecho de no comunicarse, sino una serie de factores adicionales, como el factor psicológico, ya no participa, claro, ya no conversa, no oye. Entonces, y esto es una situación desesperante, ¿no? Entonces, por eso que es importante mucho en este momento la comunicación entre nosotros y hacerle ver a nuestro adulto mayor de que tiene una opción y una posibilidad de mejorar su calidad de vida. ¿De qué manera? Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es detectar y saber y concientizarnos y aceptar sobre todo, porque uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos cuando vemos el día a día en el trabajo es que el adulto mayor, en la mayoría de los casos, no quiere aceptar el problema de que no escucha bien. Le echa la culpa a los demás. Habla más fuerte, pues no se te entiende. Claro, levanta el volumen. Sí, habla como hombre, te dice, no. Y a pesar que y hay casos también, imagínate, que llegan al consultorio y le decimos, sí, usted tiene un problema, una presbiacusia leve, moderada, que todavía puede conversar con un cierto volumen. No, todavía no necesito, te lo dicen, y se dan media vuelta y se van. O sea, tienen un poco, se resienten, pero es una condición que es algo normal. Yo utilizo lentes, mucha gente utiliza lentes justamente por diferentes causas, ¿No hay manera motivos. de evitarlo, o sea, de retardar un poco este problema de la presbiacusia, o sea, de no poder escuchar bien, o es que a todos los adultos mayores les va a pasar? Si nosotros viviéramos 100 años, vuelvo a repetir siempre, todos terminaríamos con problemas auditivos de una u otro grado. Claro, se va deteriorando. Eso es indefectible, eso viene con es normal. Y nosotros lo que tenemos que aprender es a convivir y a vivir con esta condición, pero esta condición tiene una solución y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta con nuestros adultos mayores. Es el hecho de que tenemos que detectar en forma precoz. Mientras más temprano estadio el problema auditivo tiene, es mucho más fácil poder tratarlo. Ok, es un proceso degenerativo, sí, está clarísimo, pero también hay situaciones que pues aceleran. Este deterioro, me imagino. Por supuesto que sí, más aún acá en el Perú y en países donde hay muy alta contaminación sonora tenemos ya detectado entre 20 hasta 25 años de envejecimiento prematuro de la audición. Esto quiere decir que ya no se considera un paciente de 65 años sordo. Luis, sí, el anterior, está en las causas, mira, pero puede ser hereditario, infecciones Este de también. aquí me parece muy útil para poder detectar si es que de repente ya tenemos algún problema de sordera y no lo hemos detectado, ¿no? Normal, porque a veces Fer me habla y yo no le escucho, entonces quizás ya tengo un tema de sordera, ¿no? Bueno, o no te quiero escuchar, no te quiero prestar atención. También me lo has hecho muchas veces. Sí, aquí en este cuadro normal puede ser el canto de los pajaritos. El goteo del agua. El goteo del agua, sí, o sea, ahí ejemplo, es normal. Es normal. Si nosotros estamos, por ejemplo, el caño vemos que está goteando y lo escuchamos, tenemos una audición normal, porque el goteo está entre 10 a 20 decibeles y es el rango normal. Si no escucho el goteo del agua... Ya, por supuesto que hay un problema sí o sí. Definitivamente a 1 metro, 2 metros no escuchamos el goteo del agua, no escuchamos, por ejemplo, estamos en el campo y el mismo roce de las hojas de los árboles, no los escuchamos el viento, entonces también tenemos ya problemas auditivos.
auditivos. Leve, o sea... Son unos leves, el ¿no? reloj, ¿no? El Reloj. despertador. Esa marca ploma, esa sombra que vemos, se le llama la banana del habla. O sea, es donde nosotros podemos escuchar una conversación normal. Entonces escuchamos eso, pero si ya no escuchamos... Escucha la aspiradora, ya la aspiradora ya no. Moderado. Si no escuchas la aspiradora, ya tenemos Al que... perro, si no escuchas el perro, ya... Ya tienes un problema ya muy avanzado y necesitas sí o sí. Piano, Un piano le puedes tocar a un 80 la decibeles. cortadora de gras. La cortadora de gras. Si no escuchas el avión, El avión. escuchas un avión ya. Ni los fuegos artificiales ni una orquesta. Ya, No, ya está. definitivamente ya eso es una anacusia, ya no escucha nada y ya prácticamente no hay absolutamente nada que hacer. Claro. Entonces no podemos llegar a ese nivel, ¿no? 90% de los pacientes que nos llegan a los consultorios ya tienen un problema de 70 para abajo, imagínate. Ah, desde el perro para la... Ya no desde escuchan el ni perro y el siquiera, avión. el perro lo escuchan, dice que como un ploc, ploc, ploc nada más. O sea, muy bajo volumen y entonces ahí recién se preocupan y asisten a estos. Importante, Bueno, entonces, diagnóstico oportuno Así y es. acudir a los A los especialistas. especialistas para estos audífonos que son personalizados, Así ¿verdad? es. Claro, todos los audífonos, por ejemplo, acá tenemos unas muestras, van a depender mucho de diferentes factores, como por ejemplo, si nosotros le ponemos este tipo de audífono a un paciente, es porque el paciente de repente podría hasta tener problemas de manipulación. Tiene las manos muy gruesitas o muy callosas y es muy difícil. Y dependiendo de una serie de factores, no solamente el tipo de sordera que tiene, sino la habilidad en las manos, la edad, si vive solo, si ve bien, si no ve bien. Entonces, todos esos factores nos van a dar el audífono específico para ese paciente. ¿Dónde pueden acudir aquellas personas que tienen ya este problema de presbiacusia, ¿no? Para Lo poder... dices muy bien. Lo he dicho bien, ¿no? De Muy bien. presbiacusia, para poder resolverlo. Claro, nosotros estamos en nuestra oficina Prime en Javier Prado Este 167. Estamos ahí atendiendo y estamos en 14 locales en todo el Perú y en los teléfonos que figuran en la pantalla pueden hacer cualquier tipo de consulta y cita que un especialista le va a contestar. Perfecto, señor Verástegui. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias por haber venido entonces a hablarnos de este tema tan importante para poder escuchar más, que justamente lo que a veces necesitamos. Era Luis Verástegui Barahona, especialista en audiología, director de Audifón, que nos acompañó en el programa. ¡Fer! Bien.